Bienvenidos a Resilientes. Cuando inicié este proyecto hace algunas semanas, jamás llegué a imaginar que la vida nuevamente me iba a poner delante de un reto. El pasado 24 de octubre, muy lamentablemente, mi madre falleció. Un tema totalmente inesperado, un tema de salud que parecía rutinario, terminó lamentablemente complicándose. Es por esta razón y en medio de esta situación que vivimos mi familia y yo en este momento que le veo todavía más sentido a este proyecto, y por eso te invito a seguirnos, a compartirlo con aquellas personas que consideres que le puede ser de utilidad, precisamente porque a veces las cosas ocurren cuando menos lo esperamos. Y en esta situación quiero también convertir este proyecto en un homenaje a mi mamá, una persona que siempre fue muy valiente, una persona que desde muy pequeña, ante diferentes situaciones, tuvo que enfrentarse a la adversidad y aprender a ser fuerte, y eso nos lo transfirió a mí y a mis hermanos. Te invito a seguirnos, a seguir el canal, a suscribirte y a hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones. Y ese día lo pensé bien y se me vinieron las palabras de aquel familiar mío que me dijo: ¿usted para qué va a buscar trabajo en un banco? Y eso me llevó a ver que aunque yo tenía falencias de capacidad, de experiencia, de habilidades que muchos de mis compañeros tenía algo que tal vez ellos no tenían o no lo querían utilizar, y era una tenacidad sagaz. La verdad es que yo estaba tan cómodo con ese trabajo y vivía bien, que yo decía en mis adentros: esto no se me puede acabar. O sea, es más, no sé qué haría si esto se me acaba. Las puertas cerraron por todo lado y no me quedó de otra. Digo yo, bueno, hay que emprender. Hay que pagar, hipoteca que pagar, más deudas arrastradas que pagar. Salimos de nuevo. Honestamente no tenía ni para pagar mi hipoteca. O sea, no había suficiente. No había nada. La venta del inventario que quedaba sirvió para cancelar facturas. De un siguiente año me dan la oportunidad de crear ya una agencia de seguros. Hoy somos 40 personas aproximadamente, que me toca liderarlas, me toca acompañarlos, entrenarlos, ayudarlos, motivarlos, hacer de psicólogo, ayudarles en la forma que sea. Hay que saber ver las oportunidades. La diferencia entre una persona que termina teniendo éxito en su campo, póngale un atleta, profesionalmente, lo que sea, no son precisamente las capacidades y las habilidades, es porque ven el mundo diferente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Resilientes. El día de hoy, como ya lo hemos venido haciendo en nuestras primeras entregas, tengo un invitado muy especial. Como decía en el primer episodio la señora Glenda Umaña, muchas veces cuando estamos en procesos de reinvención debemos buscar modelos a seguir, personas que admiramos, y en el caso particular, mi invitado el día de hoy, el señor Brian Mayorga, una persona que he tenido la oportunidad de trabajar con él y de ser formado por él, en una nueva industria para mí. Y eso me dio la oportunidad de descubrir en Brian, y por eso lo invité a que nos acompañara en este podcast. Gracias. Descubrí una historia de resiliencia realmente que me impactó profesionalmente. Creo que muchas personas nos motivamos del ejemplo de otros, y en ese caso, Brian, bienvenido. Vamos a hablar un poco de tu historia, de cómo llegaste a la posición que tenés hoy actualmente, pero que, como ocurre muchas veces, Brian, la gente solo ve la punta del iceberg, pero debajo del agua Así es. hay un montón de problemas, de situaciones, de cosas que sucedieron, y darte la bienvenida a este espacio, Brian. Rafa, muchas gracias por esta invitación. Contento de estar aquí, contento de compartir un poquitito de mi historia, que le sirva
a las personas que de pronto están pasando alguna situación, que sepan que mañana puede ser mejor si son resilientes y saben sacar lo mejor de sí. Así que contento y hablemos un buen rato. Bueno, excelente, Brian. Para empezar, vamos un poquito al inicio de todo. Todos tenemos una historia donde comienza. Ujú. Contame un poco dónde naciste, con quién creciste, quién era ese Brian de niño, ¿verdad? Que tal vez, no sé si te pasó como le sucede a muchas personas. Un día esto leía que hay una estadística que el 80-20, hay un 20% de personas que están muy seguras que van a hacer cuando sean grandes. El otro 80 lo va descubriendo en el camino. ¿Cómo fue el caso tuyo? ¿Sabías que ibas a estar en lo que haces hoy o qué pensabas en aquella infancia? Ni idea. Bueno, yo nací en Barrio México, viví 17 años en Barrio México. Ujú, Me tocó vivir la separación de mis papás, más o menos a los 6 años. Somos varios hermanos. Y bueno, yo quise quedarme con mi papá, que no podía cuidarme fácilmente, pero yo amaba a mi papá y me quedé con el hombre. Entonces, ujú, eh, me tocó desde muy pequeñito pues aprender a plancharme el uniforme, aprender a alistarme, veía a mi papá algunas horas en el día, ¿verdad? Entonces me tocó crecer un poco solo. Mi mamá vivía cerca y la veía constantemente, pero yo era un alma libre. Entonces ujú, me tocaron algunas situaciones muy interesantes. No soy del 20% que sabe que iba a hacer. Jamás, ni me imaginaría que estaría hoy aquí, que estaría bien. ujú, No sé qué pase mañana, pero no me lo imaginaba. Pero sí, me tocó una infancia dura, pero bonita. Yo a la vida no le reclamo lo que me ha enseñado, ¿verdad? Me ha dado enseñanzas muy interesantes que me han permitido hoy utilizar todo eso como una caja de herramientas ujú, para tratar de salir adelante. Y hoy trato de afectar de alguna manera positiva a mi entorno, a la gente que esté más cerca, a la gente que trabaja conmigo para que sean positivos, para que traten de sacar lo mejor de sí y traten de hacer o tener una muy buena historia que contar cuando ya vayan de salida, ¿verdad? Entonces, ujú, la infancia fue muy interesante, ajetreada, pero me tocó desde muy niño ser hombre, ¿verdad? Valerme por mí mismo. Empecé a trabajar más o menos a los 11 años, ¿verdad? Después de la escuela ujú. me iba a trabajar. No tanto por una necesidad muy específica, sino porque yo sabía que si trabajaba obtenía mejores cosas, ¿no? Entonces, eso me tocó pues después de los 17 años ya dejé de vivir en Barrio México, nos fuimos para otro lado. Pero bueno, ahí empezó otra montaña rusa, que es lo que venimos a conversar. Ok, en ese momento, Brian, termina tu adolescencia, me imagino que terminas el colegio, la secundaria y todo el asunto. ¿Seguías viviendo con tu papá o llegó algún momento donde vos buscaste independizarte? Te lo pregunto por ese espíritu libre que siendo muy niño, ¿verdad? Ya demostrabas rasgos Mm, de que no eras una persona tal vez de estar muy atada y que aprendiste a valerte por sí mismo. ujú. Como a los 15 años ya me fui a vivir con mi mamá. Mi papá era muy estricto y Ok. yo andaba un poquillo rebelde, ¿verdad? Entonces, me fui a vivir con mi mamá. Ahí con mi mamá terminé el bachillerato a duras penas, honestamente. No, nunca he sido muy brillante para el estudio y lo académico, ¿verdad? Pero ahí logré sacar el bachillerato, ahí con todo lo que la pulseé. Ujú, Y desde ahí viví con mi mamá hasta que me casé. ok. O sea, te casaste joven, prácticamente. Me casé a los 21 años, Ok. Súper joven para el estándar actual, ¿verdad? súper joven. Y ya tenía un hijo. Ok, Ya venía con, Mi hijo estaba a punto de nacer y me casé más o menos a los 4 meses de embarazo de mi esposa. ok, perfecto. Todo me tocó hacerlo temprano. Ok, muy Sí, sí. bien. Brian, bueno, y termina esa etapa, ¿cómo empieza tu carrera ya profesional? Mm, ¿Vas a la universidad? ¿Empezás a trabajar en simultáneo? ¿O cómo manejaste esa etapa de tu vida? sí, bueno, tengo o vengo de una familia grande, Mm, somos 8 en total, 8 hermanos. ujú, eh, y bueno, el factor común fue que de pronto mis hermanos mayores
no, no, no le cogieron el amor al estudio como tal, ¿verdad? No, no precisamente habían sido estudiados. Gracias a Dios después se pusieron las pilas y la mayoría de mis hermanos logró terminar y algunos inclusive estudiaron un poco más. Ujú. Eh, pero sí, desde muy jovencito, pues realmente fui muy ambicioso. Empecé a trabajar como todos, ¿verdad? De cajero, en más por menos. Luego Ok. me moví hacia Servimás en ese momento, que ya no existe. Eh, y siempre aspiré a trabajar en un banco. Pero eh, me acuerdo que un familiar me decía, pero ¿cómo usted va a trabajar en un banco? O sea, Ujú. no, no, búsquese una tienda. Usted está muy jovencito, le falta mucho. Y yo dije, no, yo quiero trabajar en un banco. Y no sé por qué, una inspiración divina, pero me dibujé el puesto que yo quería y en el horario que quería y empecé a buscarlo. Y me acuerdo muy bien esa primera entrevista, yo con 19 años, ¿verdad? Y el entrevistador me quería ayudar, ¿verdad? Él quería ayudarme. Yo no me estaba ayudando, pero él me quería ayudar. Y, y él fue muy honesto conmigo y me dijo, vea, usted está muy jovencito y le faltan algunos requisitos importantes, Ujú. pero yo veo que usted quiere, entonces le vamos a dar una oportunidad. Ujú. Y en efecto, me da la oportunidad en un banco en ese momento importante para ser un ejecutivo de ventas directas, face to face. Había que Ujú. tener carro y había que tener ropa, ¿verdad? Eh, Ninguno de los dos los tenía, pero eh, me acuerdo que entré a la capacitación que iba a ser de un mes completo, que eso se lo agradezco muchísimo a esa entidad. Durante todo un mes me, me capacitaron muy, muy bien para estar bien preparado. Sí me acuerdo que el primer día cuando yo entré, yo era el más joven de todos. Ujú. Realmente la mayoría tenía de 25 años en adelante. Ujú. Habían tenido ya trayectoria, roce, sabían de términos bancarios y de cuestiones. Estamos hablando que eso era en el 2005, 2006. Ok. Apenas estaba empezando el auge de, por ejemplo, tarjetas de crédito, porque yo tenía que vender tarjetas de crédito Ujú. face to face. Entonces realmente había poca información. Inclusive yo me acuerdo que la SUGEF, a inicios del 2000, empezó unos anuncios, unas campañas donde decía, ¿qué es el interés corriente? Ujú. ¿Cómo se interpreta? No se daba cuenta. Entonces, la sociedad costarricense estaba entrando en el mundo de las tarjetas y entonces yo realmente no sabía mucho. El primer día, honestamente, me iba a ir. O sea, Ujú. yo me sentí súper intimidado, cohibido, no sabía ni cómo presentarme con todos esos lobos y esos tiburones ¿Qué promedio de edad calculas que tenía esa gente con la que te estabas entrenando para que te apantallaran, digamos, de entrada, ¿verdad? De esa forma. el promedio de edad podía estar en 28 o 30 años. Ok. Y el tipo de allá que venía con corbata contaba, mira, es que Ujú. yo vengo de la SAFI, yo vengo de tal banco, yo vengo de aquí, yo vengo de allá, yo conozco, yo sé, yo tengo Ujú. clientes. Entonces estaba súper, súper, súper intimidado. Ujú. Y ese día lo pensé bien y se me vinieron las palabras de aquel familiar mío que me dijo, ¿usted para qué va a buscar trabajo en un banco? Ujú. Bueno, yo dije, bueno, aquí hay una de dos. O me voy otra vez a buscar un trabajo de mi altura o la pulseo. Ujú. Entonces, ¿qué hice? Bueno, empecé a, a informarme. Siempre he sido muy autodidacta. Desde muy pequeño, cuando quería saber algo y se me metía en la cabeza, yo indagaba cómo era, entonces me metí. Pagaba 2 o 3 horas en un café internet, ahí por los Yoses, Ajá. que me quedaba de camino a la casa, para ir y todos los términos que dijeron hoy, ir a entenderlos a fondo, ¿verdad? Entender las tarjetas de crédito. Y eso fue lo que Ujú. me impulsó. Leí muchas cosas, honestamente, que no las sabía, me las tuve que tragar, como cuando uno le toca ir a presentar exámenes, ¿verdad? Se aprende en 15 días toda la materia al Totalmente. año. Totalmente. Entonces me tocó hacer eso. Y pues fui agarrando confianza, Ujú. yo dije, vamos a intentarlo". Brian, y disculpa, qué interesante lo que dijiste. ¿Por qué un banco? ¿Por qué no abogado? ¿Por qué no ingeniero? ¿Qué veías vos en esa industria que vos decías, wow, es que yo me veo ahí en un futuro, me visualizo? Porque por Mm, lo que veo, sos una persona que
que visualiza Ujú. antes de llegar a la meta que se ha puesto. Sí, sí, yo en esos deseos de niño, tal vez, ¿verdad? Ujú. Trabajar en una oficina, en horario de lunes a viernes, porque tenía horarios fuertes, sábados y domingos eran de trabajo siempre. Ok, Oficina, bien vestido y ganando buena plata. ok, Esa era mi inspiración, ok. ese era el deseo. Es interesante porque tenías una madurez en ese sentido Ujú, que muchas veces tenemos los comerciales, ¿verdad? Y no es que solo pasemos pensando en una buena vida y en el dinero, ujú, pero si hay un aspiracional de un estatus o de un estilo de vida ujú, y que me imagino también tal vez tuviste en tu infancia alguna carencia y que te claro. decía, de esta forma lo voy a solventar y voy a superar esta etapa que tal vez no pude tener en mi vida anterior. ¿Me Ujú. explico? Totalmente. Y hubieron varias carencias. Ujú, Pero le agradezco a mi padre que en paz descanse, que en su momento estuvo muy bien. Mi papá fue una persona que con costo sacó el sexto grado de la escuela ujú, y en su momento, allá en los setentas, llegó a estar muy bien. ujú, Lamentablemente, por cosas de la vida, lo pierde todo y ujú. económicamente no se pudo recuperar. Entonces, vivíamos al día. Ok, Pero me inspiró y me infundó una virtud. Con trabajo todo se puede lograr. ok. Con trabajo todo se puede lograr. Y en Ujú, efecto, yo siempre trabajé. Después en las vacaciones del estudio, yo quería hacer algo y quería ganar plata. ujú, Entonces, y además, pues lo que me tocó, como te contaba, que me tocó pasar una parte importante de la infancia muy solo. Cuando ujú, digo solo, es viendo pocas veces a mis papás ujú, y haciéndome yo solo. Entonces, eso me tiró a grande, me ujú, tiró a tener que ser muy maduro desde muy pequeño. Y de ahí venía esa ambición de, esto es lo que quiero y lo quiero ujú, conseguir. ujú, Entonces, termino la capacitación de un mes, nos tiran a la calle, había que ir bien vestidito, ir a la oficina en la mañana a llamar, a buscar clientes, a prospectar, a ver con quién me reunía en las tardes para entregarles una tarjeta de crédito, ujú. ¿verdad? Yo fui esa generación que causamos ese disparo de tarjetas de crédito para todo este país. eh, y yo no tenía carro, pues me acuerdo que una vez la tarjeta más lejana que me tocó dejar fue allá casi por Talamanca y de él en bus, una tarjeta, ir a Ujú, buscar a un profesor de una escuela por allá, un colegio, esperarlo hasta poder encontrarlo y entregarle su tarjeta. Y montes en el bus de nuevo. Entonces entramos y bueno, me sucedió algo interesante que me empujó a creer que yo podía lograr más y fue que de las casi 15 16 personas que estuvimos en esa capacitación, ujú, a los 3 meses, en una reunión, me dan un reconocimiento, yo no lo sabía, yo no veía los números de nadie y nuestra supervisora hizo una reunión muy bonita donde me reconoció porque durante los 3 meses yo había sido el mejor ejecutivo en colocación. Yo ni idea, no sabía ni dónde meterme de la pena ujú. que me dio realmente, ¿verdad? Porque no me lo esperaba, yo no Sí, sabía, no veíamos los números de los demás y me dijo, Brian, usted ha colocado un tanto más que el mejor del resto. y eso que eras un chiquillo, el Y era junior, un estabas chiquillo, empezando apenas. sí. Y me venía comprando un carrito, ¿verdad? Porque Ujú, yo dije, este es el machete, entonces eh, ahí me destacó y mira, Brian empezó a pie, ya se acaba de comprar un carro, cada vez lo veo mejor vestidito y está ujú, lográndolo y eso me llevó a ver que aunque yo tenía falencias ujú, de capacidad, de experiencia, de habilidades que muchos de mis compañeros tenían, tenía algo que tal vez ellos no tenían o no lo querían utilizar y era una tenacidad sagaz. O ujú, sea, yo quería cada vez más. ujú, Entonces, eso fue como que me pusieran un torpedo, ¿verdad? Me monté en un misil y yo ujú, dije, ah, no, yo puedo lograrlo. Y después me puse más ambicioso. ujú. Ya quería ser supervisor. Ok. Después de unos meses ya
me empecé a leer muchos libros de Ajá. liderazgo, no sé por qué me gustaba, o sea, no, hoy por hoy yo sé que me gusta compartir lo que sé con la gente, lo poquito que sé, pero tenía como un impulso de decir, hey, yo puedo guiar gente. Y empecé a leerme libros de John Maxwell y libros de aquí y Zig Ziglar, Ujú, ventas y liderazgo, manejo de equipos, administración de personas y un montón de cosas. En meses me comí los libros. Yo creía que ya sabía, ¿verdad? Que ujú, en efecto no sabía, pero creía que podía desarrollar habilidades. Y le fui a tocar la puerta a la supervisora, esa misma que me reconoció, y le dije, ujú, hey, jefa, yo quiero ser supervisor de equipos, porque ujú. ganaban plática. Claro. Más que ya empezabas, me imagino, a ganar sobre las ventas de tu team, ¿verdad? Exacto. Ya uno no ganaba solo por lo que hacía, Ujú, sino por lo de los demás. Y es mejor ganarse un 1% de 100 personas o el trabajo de 100 personas que ganarte el 100% de tu propio trabajo. por supuesto. Entonces, ahí tenía como 20 años, Ujú, que llevaba más o menos un año. Y ella me quería mucho y me apreciaba. Y fue muy honesta conmigo. Me dijo, Brian, usted es muy bueno, pero a usted le faltan por lo menos unos 5 años para que ya usted diga, puedo manejar gente. Y tenía toda ujú. la razón. No se lo recrimino. ¿Cuánto tenías de ser ejecutivo cuando ya se te Un año, metió el agua? un Un año, año, sí, un año. un año. Entonces, de ahí, muy ambicioso, Ujú, siempre he sido de querer las cosas muy rápido. ujú, Nací de 7 meses, entonces todos mis hermanos dicen que yo soy el que quiero correr más rápido. Yo me vine antes, ¿verdad? Quería nacer ya. Entonces, de ya yo lo quería y se me ujú, atravesó. O sea, lo que pasa es que no sé si es bueno o malo, pero si cuando se me atraviesa una idea, hasta que alguien me convenza realmente que no se puede, la voy a ujú, pulsear para sacarla adelante. Y entonces ella me dijo, vea, siga trabajando, siga haciendo lo que está haciendo. Y bueno, en unos años vamos viendo si usted puede llegar a crecer. Y me puse a buscar trabajo. ujú, Seguí y me puse a buscar trabajo. Yo dije, yo quiero ser supervisor. ujú. Y en eso me llamaron de otra empresa. No precisamente para ser un ejecutivo, era un gestor de calidad que era que validaba la calidad del ofrecimiento por teléfono de la tarjeta de crédito Ok. y validar que de verdad la querías y no que era que el ejecutivo estaba tratando de empujar una venta ahí mentira. Entonces yo llegaba, después de que el ejecutivo vendía, yo llegaba y validaba la calidad. Ujú, Para mí significaba un descenso porque iba a ganar menos y ya no iba a ser un ejecutivo. Pero entonces estoy en la entrevista, ya me hablan del salario, era bastante menos, pero yo no tenía en ese momento mucha responsabilidad. Yo lo que estaba viendo era el largo plazo. Y ujú. entonces le dije, dígame una cosa, ¿yo puedo llegar a ser supervisor aquí? Y la chica muy amablemente me dice, bueno, para ser supervisor necesita por lo menos un año de estar aquí y puede participar en un concurso. Y Ujú, entonces yo vi que era mejor propuesta que la que tenía ya. ok. Y le dije, démosle, ¿cuándo empiezo? Empecé y a los 4 meses sale un concurso interno para ser supervisor, Hay algo interesante, Brian, y es que desde muy jovencito tenías una capacidad de análisis sobre el largo plazo. probablemente. Igual, en tu tema de liderazgo, siento yo y percibo, hay un autor español que me gusta mucho leer, se llama Alex Rovira. Alex Rovira habla de que para ser líder primero tenemos que aprender a liderarnos nosotros mismos y por tu situación de vida, aprendiste a liderarte a vos mismo desde muy joven y de una forma positiva, porque desgraciadamente a esa edad, ¿cuántos muchachos que tal vez se crían con cierta libertad se van más bien por un mal camino? Ujú. Vos lo canalizaste bien, ¿verdad? Entonces, bueno, llega ese momento a los 4 meses, o sea, ni siquiera te esperaste al año, algo salió a los 4 meses Yo y no otra respeté vez las el chip. reglas, no respeté las reglas y Ok. sale un concurso y había que mandar el currículum por correo y yo lo mando. Ujú, Yo en esos 4 meses me dediqué a sentarme a la par del supervisor, la batería que nos tocaba ujú, atender, a ver qué era todo lo que hacía, cómo ujú. funcionan los sistemas y pasamos conversando todos esos 4 meses, que es un gran colega que aprecio muchísimo. Claro, él no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando.
y probablemente nunca lo hemos conversado, Ujú, ¿verdad? Pero eh, yo estaba tratando de absorber como una esponja todo lo que hacía, los sistemas que hacían, cómo revisaban, en qué consistía su labor, cuando hacía coaching a los ejecutivos, eh, cómo lo hacían, qué hacían, cómo vendían. Entonces yo me mandé. Nos meten en una terna, habíamos tres, ujú. uno de ellos muy bien calificado, que hoy es un muy buen colega mío, trabaja Ok. conmigo también, eh, y me eligen. O sea, no sé qué fue lo que vieron, pero me eligen y Ujú, vámonos de nuevo. Y llegó el día, como a los 3 días de asumir el equipo, llegó la supervisora que estaba ahí y me dice, ya este es su equipo, esos 15 que están ahí, nunca los había conocido en mi vida, ujú, todos mayores que yo, otro desafío. ot- eh, y bueno, aquí está su escritorio, aquí están las cosas y empiece. Sin inducción, sin capacitación, sin un acompañamiento, sin una orientación. ujú, Y bueno, usted se metió en esto, ahora vea qué hace, ¿no? ujú, Y entonces me acuerdo que ese primer día todos esos ojos están encima mío, yo todo carajillo, 20 años. eh, Les dije, muchachos, hagan la última llamada, vámonos para abajo a conversar un rato. Actuando, ¿verdad? Porque uno estaba nervioso, pero hey, hay que ser y parecer. Entonces me lo llevé. Había leído muchos libros de motivación y liderazgo y estaba empezando a entender cómo se mueven las personas, qué ujú, mueve a la gente. Y sabía que ellos estaban ahí por ganar plata. Y ujú. entonces ellos habían sido el mejor equipo hasta algún momento, pero se volvieron un poquito mañosos y ya, Ok. ¿verdad? Mañosos digo que ya perdían el tiempo, ya no aprovechaban y se ganaban una buena plata, pero podían ganar mucho más. Estábamos en el Ujú, puro auge de las tarjetas de crédito. Y entonces me acuerdo que los llevé abajo, hablamos un rato, nos presentamos y ya les transmití la idea que tenía. ujú, Los empecé a desafiar, hey, fulano, ¿cuánto estás ganando? Tanto. ¿Por qué no se está ganando tanto? ujú. Eh, Gánese tanto. ¿Por qué no lo está haciendo? Gánese tanto. ¿Cómo fue la recepción del equipo? Te lo pregunto porque en algún momento también me tocó ser tal vez una persona más joven que el equipo asignado y sobre todo cuando son equipos de alto rendimiento, el tema de juventud a veces puede ser un reto, ¿verdad? Mientras uno convence a la gente de que uno tiene las capacidades de liderazgo, Ujú. porque incluso a veces pasan, Brian, y vos lo sabes, en las empresas hay desde celos hasta por qué ese carajillo me está dando órdenes a mí que tengo años en esta industria. Es normal y es un mecanismo de defensa de todas las personas. Cuando no ven en la persona que los dirige, Ujú, no ven aptitudes que los convencen, hay un mecanismo de defensa natural y eso ujú, lo vivimos. Yo desde los 20 años, ahora tengo 40, en 20 años he dirigido a cualquier cantidad de personas y ujú, siempre pasa. Y ya hoy que lo sé, yo siempre ya llevo la navaja en la mano para abrir ujú, esa película eh, y es conectar. Claro, en ese momento no lo sabía, no lo tenía tan claro como lo tengo hoy, ¿verdad? ujú, Conectar y romper esa película de resistencia. Pero en ese momento, al inicio, pues obviamente estos muchachos seguramente pensaban, no lo vamos a comer vivo en 3 meses, no va a durar. Sí, claro, yo sí, 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 sí. en mi apariencia no convencía a nadie realmente. Ujú, Entonces, me acuerdo que después de que terminamos esa reunión, el equipo subió en otra actitud, en otro ujú, tono. Al otro día agarré, les decoré toda la batería. Cuando llegaron, la batería tenía globos y cosas y empecé a poner, ok, el que hace tanto, yo le voy a dar tanto, un premio aquí y allá, empecé yo. Y empezó ese equipo a vender. Todos los demás colegas, que eran como 15 supervisores, ok. también eran mayores que yo. Seguramente, no lo sé. Algunos tuvieron confianza, algunos otros tal vez dijeron, de carajillo no va a durar. Y la cosa es que el equipo en 3 meses empezó a vender de una manera que ellos mismos empezaron a sentir desconcertados porque estaban siendo evidenciados de que los equipos podían vender más. Ujú,
Y ahí empezó otra bonita historia donde me tocó llevar a ese equipo a ser en algún momento uno de los mejores. Y creo que el banco vio en mí como esa capacidad de, ok, denle en un equipo malo y probablemente lo va. Y entonces ya me movieron de ahí, me dolió mucho, ¿verdad? Me dijeron, vas para otra batería. Ahora me mandaron después a Tibás a un proyecto nuevo, un equipo Ujú, muy nuevo. Y todo eso significaba perder ingresos, porque ibas a jugártela. Yo ganaba 300.000 colones como base y el resto del dinero me lo tenía que generar a punta de comisiones del equipo. mm, Entonces, bueno, estuve en ese camino. Me llevaron a diferentes equipos, conocí un montón de gente, gente difícil, gente sencilla para manejar y de todo. Y creo que al inicio, y la gente que trabajó conmigo y que supervisé, lo puede decir, creo que al inicio no lo hice tan bien en el sentido tal vez humano, ¿verdad? ujú, Hoy sé y entiendo mejor eh, cómo se logran los resultados a través de la gente, ¿verdad? ujú, Con habilidades más blandas. En ese momento, pues realmente yo estaba más enfocado en la colocación. Pude haber sido un mejor jefe, ¿verdad? Y todos los que escuchen esto lo van a decir, pero compensaba por otro lado con muchas herramientas, era muy dedicado a tratar de enseñarles cómo hacer el trabajo. Entonces, con el tiempo aprendí a hacerlo mejor. Pero bueno, la cuestión fue que tuve una buena carrera en el 2013 inclusive. Me dieron un reconocimiento, el mejor supervisor del año 2012, ¿verdad? ujú, En una gama habían 15, 20 personas y me dieron un reconocimiento. eh, Me mandaron a ver una semifinal de Champions una semana wow, en Barcelona. buenísimo. Buenísimo, era en convenio con Mastercard, Ujú, un evento priceless. Estuve por ahí y nos hospedaron con el equipo de Barcelona que estaba en concentración. Los veíamos entrar y salir. Fue una experiencia ujú, inolvidable. O sea, fue algo impresionante. Eso fue en abril 2013. ujú, Y en diciembre 2013, alguien se jala una torta por allá arriba y a los 15 supervisores del lado donde estábamos nosotros nos, nos despiden y ujú, nos despiden mal, ¿verdad? Por pérdida de confianza, decía mi tarjeta, ujú, mi carta de despido, sin derecho a nada, ¿verdad? Entonces ya yo venía asumiendo un crédito, había comprado casa, la había remodelado, ujú, y ahí había metido la poquita liquidez que tenía también en la remodelación. Entonces estaba al día prácticamente, ya me había gastado el aguinaldo en la remodelación y me tocaba como una comisión de 1,5 millones, póngale ahí, de, para retirar en enero con la ujú. liquidación. O sea, venís de ser reconocido como el mejor supervisor del 2012 y solo un año después te despiden por una situación que incluso fue totalmente ajena a tu control. Un tema Totalmente. de tu mando superior y eso pues los arrastró a todos en cadena. Sí, alguien tomó una decisión por allá arriba, nos pusieron a trabajar en un proyecto que realmente no estaba autorizado y cuando Ok. cayeron los balazos nos fuimos los mandos medios e inclusive un par de posiciones más arriba. Ya después creo que se dieron cuenta de lo que pasó. Ujú, Pero, pero bueno, eso fue lo que me tocó y me tocó apechugar. Me iba muy bien, realmente ganaba mucho dinero ahí, ujú, ¿verdad? No muchísimo, pero más de lo que necesitaba para vivir. Y claro, con esposa, hijos y con ujú. hipoteca nueva, casa remodelada y había que sostener un montón de compromisos. Brian, y es bueno lo que mencionas porque, y sobre todo para gente tal vez más joven que nosotros que nos esté viendo, em, a veces creemos que todo está seguro, Ujú, entonces me afano por ser el mejor, me obsesiono por ser el mejor ujú, y está bien, pero es que eso no es garantía de que las cosas mañana vayan a estar bien. Bueno, vos conoces un poco mi historia también. De repente me pasó a vivir algo parecido.
cae mi jefatura directa y por ende vamos como un dominó el resto, ¿verdad? Y no necesariamente la famosa reunión con recursos humanos donde te dicen, mira, es que no es por tu rendimiento, no es por Ujú, vos, es por otra situación ajena, a veces son situaciones de negocio, pero lo bueno es que también la gente tiene que pensar de que estamos de paso, ujú, sea en la empresa o a veces hasta en la vida, porque igual hoy puedes estar bien y mañana tenés un problema de salud y se te presentó de un ujú, momento a otro y debemos ejercitar en nosotros esa flexibilidad, ¿verdad? correcto. Porque yo me imagino que de repente, pues, tu parte psicológica y todo tiene que caer porque venías de asumir compromisos, estás haciendo tu casa nueva y todo el asunto y de repente, pues, te cortan de la noche a la mañana, ¿verdad? Claro, y la verdad es que yo estaba tan cómodo con ese trabajo Ujú, y vivía bien que yo decía en mis adentros, esto no se me puede acabar. O sea, ujú, es más, no sé qué haría si esto se me acaba. ujú, Y cuando llegó ese momento, gracias a Dios, tenía una paz y una tranquilidad. No sabía qué iba a suceder, ujú, pero esa resiliencia, ¿verdad? Me ayudó a decir, listo, me mataron la vaca, vamos a buscar otra cosa. Y bueno, ahí viene ya después un emprendimiento, ¿verdad? ujú, Lamentablemente no me contrataban en ningún banco porque había salido mal. Lamentablemente no. O sea, si vos me preguntás, dichosamente no me contrataron en un banco. Ahora uno entiende las movidas de ajedrez que hizo la vida, porque si me hubieran ujú, contratado en un banco, ya hubiera trabajado seguro en 3, 4, 5 bancos, pero seguiría siendo un empleado, siempre dependiendo, como lo decís vos, de que ujú, nadie se gane una torta, porque en mi caso y en mi despido no hubo una falta de integridad ujú, ni un mal desempeño. Fue realmente esas decisiones políticas que a veces tienen que tomar las compañías. claro. Y ahí me tocó. Y, y ni le reprocho a la vida que me haya pasado. A esa compañía la aprecio mucho. No le recuerdo el sentimiento. Ujú, Al contrario, estoy súper agradecido por lo que me enseñaron. Increíblemente, fue una formación increíble. Y tampoco reprocho que haya salido mal ujú, y que tampoco ningún banco me contratara. Fui casi a todos los bancos de este país a una entrevista y ya después no me llamaban. Y ujú, claro, cuando pedían mis referencias, yo había salido por pérdida de confianza. claro. Entonces, no quedaba de otra y se lo agradezco a la vida, porque como te digo, si en algo era bueno era vendiendo tarjetas de crédito o entrenando personas para hacerlo y ahí estaría Ujú, tal vez en un mercado que ya no está en auge y que hay gente que gana bien, pero no sé qué estaría haciendo yo o estaría en alguna otra posición en algún banco o en alguna otra empresa, tal vez ujú, dirigiendo algo, pero siempre dependiendo de que el día de mañana alguien no se levante de malas ujú. y me diga váyase para la casa, ¿verdad? Entonces, Tal vez, y es curioso, ¿verdad, Brian? Que muchas veces, porque así como lo estoy hablando ahorita con vos, lo he hablado con otras personas, el desencadenante del emprendimiento precisamente tal vez no necesariamente siempre es un sueño. ujú, Hoy en día yo lo veo en las generaciones más jóvenes, de que muchos chiquillos desde un principio dicen, es que yo quiero ser mi propio jefe, quiero tener mi propia empresa, quiero hacer lo mío, pero no sé en el caso tuyo, a mí no me enseñaron a eso. ujú, A mí me enseñaron que yo tenía que graduarme de la universidad para buscar un trabajo y ojalá durar ahí toda la vida. ujú, Pero la vida a veces a las pataditas lo fue llevando a uno y de repente uno dice, mira, pero ¿por qué tal vez me esperé tantos años para iniciar mis propios negocios? ujú, ¿Y cómo se da ese momento, Brian, donde vos decís, bueno, no me llaman de ningún banco, sé que ahorita estoy en problemas para seguir en esa industria? eh, ¿Cómo se te ocurre empezar en una actividad tuya y en qué actividad? ¿Cómo empezó tu cabeza a maquinar ese resurgir y volver a tener otra gallinita de los huevos de oro? La primera ya te la habían matado. sí. Fue por necesidad y obligación, ¿verdad? Yo creo que Sí. la vida me orilló, ¿verdad? Las puertas se cerraron por todo lado y no me quedó de otra. Ujú, Em, Digo yo, bueno, hay que emprender. Tenía un poquitillo de plata por ahí.
y siempre he contado con alguien muy importante que es mi suegro. Y le dije, suegro, eh, necesito poner un negocio porque no me van a dar trabajo. eh, Tengo tanto, ponga tanto, vámonos a medias. Y gracias a Dios, que mi suegro es un gran hombre, ha sido como un padre para mí, mm, em, me dice, démosle. Entonces me metí en el negocio de la pintura automotriz porque tengo un cuñado que siempre me habló de que era bueno y habían buenos márgenes. Y yo dije, bueno, hay que hacerlo. No sé nada, pero hay que hacerlo. ujú, Solo sé vender. Entonces, la idea inicial era abrir un punto de cero y empezar a buscar clientela. Pero después me puse a pensar, es un poco más difícil, mejor busco un punto hecho que de ujú, pronto no le esté yendo tan bien y yo pueda ofrecer comprarlo. Y cosas de la vida, o sea, cosas de la vida. En efecto, encuentro un punto de una persona que me dice, mira, sí, estoy pensando vender, no es que vaya mal, pero estoy pensando vender, ¿verdad? Ya usted sabe qué significa. Bueno, entonces era lo más accesible que había, ¿verdad? ujú, Lo compro, realmente no vendía mucho. Yo lo que veía era, ok, los clientes, ya los clientes están. Es cuestión de desarrollar la ujú. relación y Ya, vender. ya había Y una cartera, por así decirlo. ya entro vendiendo. Ujú, Y bueno, al final los clientes no salieron muy buenos, ¿verdad? Ya una vez que cambió de administración, decidieron muchos no trabajar. Lamentablemente algunos inclusive dejaron cuentas pendientes porque ujú, yo asumí unas cuentas por cobrar. Y no, por supuesto, se cambiaban de proveedor para probablemente no hacerle frente, lamentablemente. claro. Eh, y bueno, empecé con mis ideas de empezar a vender y yo salía a buscar los clientes, ir a hacer negociaciones, ¿verdad? Yo andaba siempre bien vestidito, ¿verdad? Y empecé a buscar cuáles eran los clientes, y empezamos a encontrarlos, y empezamos a entablar buenas relaciones. Y el punto que solo funcionaba como un despacho de, Ujú, de los materiales para los talleres automotrices, yo empecé a ver que la gente entraba porque tenía apariencia de una ferretería. Y mira, ocupo tornillos. No, es que nosotros solo hacemos pintura automotriz. Yo dije, no, esto hay que aprovecharlo. Y empecé a conseguir algunos proveedores que me ayudaron mucho también de ferretería y me empezaron a vender los discos de corte, los tornillos, ta, ta, ta. Y ahí empecé y empezaba a la gente a llegar por brocas porque había muchos talleres, ujú, talleres alrededor y, y se empezó a vender la ferretería. Al punto que se empezó a convertir en un negocio del tamaño del automotriz. Alquilamos la segunda planta del edificio para tener bodega, comedor y empezó el negocio. Yo siempre he sido muy proactivo y yo decía, bueno, no puedo esperar que los clientes vengan, voy a ir a ujú, buscarlos y empecé a salir. Contraté a una persona también que me ayudara para salir a buscar las empresas que ocupaban la pintura doméstica para sus edificios, para sus ujú, proyectos, pinturas para metales específicos. eh, y empecé a buscarlos y empecé a encontrar empresas que les podía vender. El único problema de ese negocio es que era crédito y eso es sí, al final lo que termina afectando la salida de ese negocio. Pero bueno, empezamos a crecer y empezamos a vender bastante al punto que la ferretería ya vendía más que el centro de pintura automotriz. Igual manteníamos los dos negocios. Ese negocio estuvo más o menos por unos 4 años. ujú, Los últimos dos y sobre todo el último año pues no fueron nada buenos. Ocurrieron muchas cosas de por medio y me tocó tomar la decisión de que no tenía ya el músculo financiero para lo que del tamaño que ya era. ujú. Cuando nosotros empezamos vendía 2 millones de colones al mes y en ese momento ya vendía 30 millones de colones al mes. 30 millones, Sí. wow. Entonces, mucho también estaba en la calle, entonces requería mucho apalancamiento, mucho apalancamiento. Ujú, Sucedieron varias cosas de por medio, pero al final la vórtice del negocio nos arrastra y hay que tomar la decisión de vender una parte, que era la automotriz, a uno de mis proveedores. Le vendimos una parte. ujú, No ganamos mucho, pero debíamos algunas cosas, entonces, y otra parte, la ferretera, sí se debía bastante. ujú. Y bueno, salí del negocio con varios millones en deuda, unos 70 millones de colones aproximadamente. Y otra vez.
Vamos de a nuevo. esperar el siguiente bus. Claro, complicado, Ujú, ¿verdad? Porque uno no se lo espera. ujú, Cuando uno va viendo buenas señales en un negocio, pues usted dice todo va a estar bien, ujú. pero la competencia, la clientela, dar crédito y un montón de cosas te afectan y terminó arrastrándonos a cerrarlo y a cerrarlo con pérdidas. Brian, si bien es cierto, una experiencia de este tipo es traumática en el sentido de que un negocio se vuelve como en tu hijo, ¿verdad? Lo ves crecer, más que prácticamente lo levantaste vos solo, ¿verdad? Con el apoyo de tu suegro. ¿Cuál dirías hoy que fue la mayor enseñanza que esa experiencia te dejó? Tal vez no terminó como vos querías, pero hoy, haciendo retrospectiva, que vos digas, mira, si esto yo no lo hubiera hecho o si no hubiera pasado ese proceso de quiebra, hoy no estaría donde estoy. ¿Qué fue lo que más te enseñó? No, definitivamente. Y solo para terminar ahí, no lo levanté solo. O sea, Ok, mi suegro se integró primero y luego ok. mis cuñadas también, que son como mis hermanas, eh, se metieron un poco en el negocio y también nos ayudaron. Entonces, eso también nos ayudó a tener un respaldo, ¿no? Pero al final, pues terminamos todos afectados. Ujú, Y bueno, por supuesto, quebrar un negocio enseña más que haberlo llevado al puro éxito. Uno aprende de los deséxitos, de los errores y de los fracasos, lo que no le va a enseñar a usted tener éxito. Entonces, es muy duro, anímicamente es un golpe, pero es una escuela de enseñanzas. Yo cometí muchos errores, o sea, yo ya sé cómo quebrar un negocio, ¿verdad? Cometí muchos errores por el ímpetu, por ujú. crecer, por hacer, Ok. por también no tener un límite que ahora estoy emprendiendo otro negocio, ¿verdad? Le va a agarrar un poco de fobia, pero otra vez estoy animándome a emprender en otro negocio, pero ya sé lo que no hay que hacer, ¿verdad? Ujú, Creo que fui muy impetuoso, querer crecer muy rápido es bueno, pero tenés que tener un límite, ujú, ser muy aterrizado realmente en cuántos recursos tenés para terminar, ¿verdad? Nadie se plantea o empieza a hacer un edificio sin saber si tiene todo lo que necesita para poder terminarlo. Y creo que esa es la mayor enseñanza para mí. em, Todos los errores que cometí, o sea, en algunas cosas tuve buen ojo, pero en otras tuve un montón de desaciertos como comerciante terribles, ¿verdad? ujú, Entonces, eh, de nuevo, no se lo reprocho a la vida. Y si usted me dice devuelvas en el tiempo, ¿qué cambia? Eso no lo cambio, ujú, ¿verdad? Solo me gustaría que tal vez alguna persona que se vio afectada en algún momento, ¿verdad? Mi suegro que tuvo ujú. pérdidas, no las tuviera, pero que me vuelva a pasar, yo diría, me tiene que volver a pasar, Ok. me tiene que volver a pasar, porque otra vez eso te crea una capa de piel todavía más gruesa para enfrentar el siguiente desafío. Así que si me tiene que volver a pasar, que me pase. Ok. Ojalá que no. Bueno, y Brian, bueno, terminamos esta etapa. ¿Qué sucede? Porque me imagino era tu única fuente de ingresos en ese momento. Nos contabas ahora, te casaste joven, por lo que entiendo ya tenías hijos, tenías Ujú. familia Negocios, y cuentas que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? cuentas que pagar, hipoteca que pagar, más deudas Ujú, arrastradas que pagar. Eh, Salimos de nuevo. Honestamente no tenía ni para pagar mi hipoteca. O sea, no había suficiente, no había nada. ujú. Eh, la venta del inventario que quedaba sirvió para cancelar facturas, ¿verdad? Y bueno, me tocó pensar, ok, ¿qué hacemos? Yo tenía algo claro y es que no quería volver a ser empleado, Ujú, que lo digo, ser empleado no está mal para nadie, ujú, no es mi deseo, ¿verdad? Depender de un patrono. Yo dije, bueno, ¿qué hago? Y un muy buen colega del banco, que era un supervisor, que lo aprecio mucho, lo contacto y me dice, mira, yo estoy en seguros personales. ok. Aquí no vas a ser empleado, aquí es por servicios profesionales.
Y yo le digo, dele, o sea, no hay nada que pensar, o sea, yo necesito hacer algo. Entré a una aseguradora pequeñita en ese momento, Ujú. era pequeña, estuve más o menos unos 9 meses ahí, aprendí muchísimo y me di cuenta de que los seguros personales estaban empezando a vivir un auge importante en Costa Rica. Y como yo había vivido el auge de las tarjetas de crédito y había hecho Ujú. plata en ese mercado, yo dije, listo, esto es otro auge. Hiciste una lectura de una oportunidad de negocio que se estaba abriendo en ese momento. Sí. No voy a decir que tan científicamente y que como nos tratamos y cosas así, Exacto. pero tuve un instinto. Es que eso era lo que te Había quería algo. decir. Hay un colmillo que te dan los años y la Ujú, experiencia, donde lo decía en otro capítulo con otra invitada que tuvimos, de que a veces creemos que solo las grandes multinacionales que tienen millones de dólares para hacer investigación de mercado pueden hacer investigación de mercado. Es que no es sí, sí, así. Muchas veces ese colmillo ganador te hace ver oportunidades. claro. Tuve un presentimiento. Ok. Estuve en esa aseguradora unos 9 meses, realmente no gané suficiente porque el mercado era muy competido, Ujú. pero sí aprendí increíblemente y vi la oportunidad y cosas de la vida, como había puesto en mi LinkedIn que yo estaba como agente de seguros, Ok. eh, se estaba estructurando un proyecto de agencia en la aseguradora que ahora soy parte, que es la aseguradora principal en Costa Rica, Ujú. y me llamaron. Mira, vemos que sos agente de seguros, estamos armando un proyecto y queremos ver si usted quiere participar. Claro, era la aseguradora que me quitaba todos los negocios, ¿verdad? Era el competidor principal, lo había conocido de la otra acera y yo dije, voy para allá. Ujú. O sea, quiero jugar con el equipo principal, ¿verdad? Quiero estar ahí con el equipo estelar. Y cuando fui a verlo y me comentaron el proyecto, era un poco diferente el portafolio a lo que venía yo manejando, por supuesto mucho más grande, hacia un mercado Ujú. más grande, de mayor eh, poder adquisitivo. Ujú. Y cuando vi los porcentajes de comisión, cuando vi el proyecto a futuro, cuando vi el potencial crecimiento, yo dije, ahí sí lo confirmé, yo dije, esto es y es Qué interesante, Brian, esos 9 meses, porque entonces se convirtieron en una escuela para usted, una escuela. porque, no sé, tal vez como nos ha pasado a muchos que hemos incursionado en este negocio, Ujú, yo no conocía mucho de seguros más allá del seguro de mi casa o del carro, ujú. pero es fascinante ya, ¿verdad? Cuando uno empieza a adentrarse y ve que hay otro montón de oportunidades, tanto uno como comercial, como viéndolo desde la perspectiva de cliente, que tal vez por una falta de cultura en el tema, en Costa Rica muchas personas no lo conocen, ¿verdad? Y es que eso es lo que pasa. Hay, había y hay todavía tanta falta de información Ujú. de lo que puede hacer un buen portafolio de seguros personales y empresariales para Ujú. mí y para mi empresa, que se convierte en realidad en una oportunidad. O sea, se Ujú. convierte en una oportunidad para los que estamos, porque hay tantas personas en este país sin un solo seguro personal, que Ujú. es como ese viejo cuento del vendedor de zapatos que llegó a África y nadie usaba zapatos, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso estamos vendiendo ahorita, zapatos para la gente que está descalza. Yo vi la oportunidad, ya venía de entender esos 9 meses muy bien que había una oportunidad muy grande Ujú. y yo dije, yo tengo que ser parte de esto porque presiento, yo puedo sentir que viene un auge interesante y yo quiero ser de los primeros, quiero ser de los mejores preparados y voy a empezar. Había un programa de crecimiento también porque yo siempre he sido orientado a, a manejar gente, Ok. es lo que me gusta. Y arranqué, en efecto. La verdad es que los primeros 6 meses es muy difícil porque solo es por comisiones. Y bueno, yo traía, ¿verdad?, los números en rojo desde hace rato. Ujú. Eh, Realmente, en cierto momento, tengo que ser honesto y dudé un poquito de si era para mí, ¿verdad? Si me tocaba a mí. El auge iba a estar, pero al inicio hice un esfuerzo monumental y empecé a ver los frutos después de 7 meses.
honestamente. Al mes 7 es cuando las cosas empiezan a cambiar y ya empiezo a ver aquello que yo había visualizado desde el mes uno. Te pasó lo que le pasa a la gente que hace un maratón, que hay una parte que se llama el muro, que es más o menos a los 35 kilómetros, que ya hizo todo el gasto anterior y llega un Siente momento que no llega, donde usted siente que no llega y piensa hasta en ujú, rendirse. claro. ¿Qué sentiste en ese momento? O sea, no se te estaban dando todavía los resultados o por qué fue que en algún momento dudaste. No, realmente estaba muy preocupado. O Ok. sea, porque ya eran 6 meses, habían ingresos, pero no eran suficientes Ujú. realmente para cubrir todos los gastos. Eh, el banco Polihipoteca andaba detrás mío, Brian. Por dicha, el gerente del banco, que es un buen amigo, me tomó a precio y me decía, Brian, es que estás bastante atrasado, ya no puedo sostener, deme una semana más, voy a resolver. La presión fue grande, o sea, la presión fue grande. eh, Tuvimos que hacer varias cosas para resolver el día a día y poder ganar tiempo para empezar a ver lo que yo creía que iba a ver. Entonces, esos meses fueron preocupantes, realmente, tengo que decirlo. Yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que volver a buscar otra cosa, pero gracias a Dios, eh, había copiado bien el modelo, había hecho una cantidad de actividad, y Ujú. había conocido tanta gente y me había reunido con ellos, que tenía muchas personas con las propuestas de seguro en la mano por ahí pensando y se empezaron a detonar, se empezaron a dar, me empezaron a llamar. Empecé a Ujú. dar seguimiento y empezaron los clientes a decir, listo, estoy listo para empezar y empezamos a cerrar. Al año uno había colocado más de 100 seguros personales Ujú. en solo 12 meses y empezó también una muy bonita historia. Ujú. Yo siempre he sido muy sácalas, entonces usted es mi compañero y si usted necesita algo, yo voy con usted y le ayudo y Ah, voy y lo acompaño a que venda y usted me invita a un cafecito nada más. Y después me puse a capacitar a mis colegas, a mis compañeros, porque algunos no tenían experiencia en seguros ni experiencia comercial, entonces ujú. yo hacía capacitaciones totalmente ad honorem y les trataba de transmitir seguridad. Vaya, tranquilo, usted es un asesor, no se preocupe por la venta. Claro, la venta es lo más importante, pero vaya relajado, hable, el portafolio es muy bueno, esté seguro. Y eso empezó a catapultarme y gracias a Dios la compañía en la que estoy, que es una compañía muy noble, en realidad, ¿verdad? Que aprecia el trabajo que uno hace, que aprecia el talento, lo Ujú. empezó a ver y me dieron la oportunidad de crear una unidad y empezar a atraer personas y empezar a entrenarlas y claro, ganar por ellos. Empezabas a reclutar gente para Claro, traerla a tu equipo. claro. Era difícil porque yo les vendía una carrera millonaria, ¿verdad? Pero yo todavía no tenía compañeros, no tenía alguien, no había como, vea, él se está ganando $10,000. No había nadie, no Referentes. había referencias. Ujú. Entonces, era vender un sueño, ¿no? Ujú. Y bueno, todavía no hay del todo referencias, pero ya hemos conocido personas, inclusive de otros países, que en efecto han creado carreras Claro. millonarias en los seguros personales y eso ha servido de mucho. Ya en Costa Rica hay un muy buen grupo de personas que están teniendo muchísimo éxito, en la compañía en la que estamos. Pero bueno, eso nos dio la oportunidad y después, a la vuelta de un siguiente año, Ujú. me dan la oportunidad de crear ya una agencia Ujú. de seguros. Hoy somos 40 personas aproximadamente, que me toca liderarlas, me toca Ujú. acompañarlos, entrenarlos, ayudarlos, motivarlos, hacer de psicólogo, eh, ayudarles en la forma que sea, para ayudarles a crear su propia carrera, Ujú. que lo que yo viví, lo que yo pude hacer, ellos lo puedan hacer. Entonces, eh, ahí se desenlaza lo que va hasta el momento, Ujú. y ha sido una montaña rusa muy interesante. O Ok, sea, Brian, usted, bueno, realmente es una persona modesta porque yo sí sé que usted ha sido una persona muy exitosa en esta industria. Tal vez contanos un poco qué premios has recibido o en qué momento ya vos dijiste, esto es definitivamente lo mío, me lo estaba perdiendo desde hace años. sí. Bueno, sí, sí, Rafa, nos ha ido muy bien, la verdad. Uno, porque he tratado de ser una persona muy dedicada. Ujú. No soy el mejor, pero trato de ser el mejor asesor en seguros personales que hay en este país.
algún momento probablemente llegaré, pero sí nos ha ido muy bien hoy por hoy. La agencia se llama Agencia Mayorga. Ok. eh, Tenemos 4 unidades, 4 gerentes de unidad, tenemos 40 agentes, todos en formación, ¿verdad? Ya una buena parte de los agentes son agentes establecidos, consolidados, muy exitosos. He podido viajar mucho Ujú, sin gastar dinero. La compañía, más o menos, he viajado unas 10 12 veces, he conocido muchísimas ciudades, muchísimos países, he estado en eventos, he sido muy reconocido también por el desempeño, pero el otro secreto ha sido también la calidad de equipo. He encontrado gente que ha hecho muy buena sinergia conmigo y nos han permitido que hoy ujú, Agencia Mayorga sea una de las organizaciones para esta aseguradora en específico más grandes en el sentido de tamaño de personas y también una de las que más nuevos negocios genera. El año pasado fuimos la agencia, perdón, la agencia que más negocios nuevos generó, ujú, más cantidad de millones de dólares en negocios. Tenemos una cartera que está llegando más o menos a los 5 millones de dólares, más de 5.000 clientes entre todos los agentes que estamos y promete convertirse en una organización muy grande, muy bien establecida. Entonces, para contestarte, Rafa, sí, la verdad es que estos 7 años y medio aproximadamente me han cambiado la vida, ¿verdad? ujú, Eh, Desde todo punto de vista, como profesional, como persona, económicamente hablando también, por supuesto. ujú, Y bueno, yo nunca creo que ser una persona que diga que soy una persona exitosa. Me parece que uno hay que tener un poco más de humildad, ¿verdad? ok. Pero mi enfoque sí es llegar a ser una persona exitosa, ¿verdad? Ujú, ujú. Ok, Brian, y vamos a ver, una vez que logras solventar esta parte, ¿verdad? Y logras construir un negocio, me estás hablando de 5.000 clientes, una cartera de 5 millones de dólares, eso no es poco, pero para quien no conoce esa industria Ujú, de los seguros, Brian, ¿qué oportunidad ves en el mercado, obviamente costarricense, que es pues nuestro país y desde donde originamos este podcast, pero seguramente también nos va a ver gente de otros lados? ujú, ¿Cuál es la oportunidad para un país como Costa Rica de, digamos, proteger a sus personas? Porque como lo hablábamos ahora, tal vez no es un tema que culturalmente estemos tan acostumbrados como lo puede ser tal vez Estados Unidos o incluso el mismo Panamá, que siendo un país más pequeño que nosotros, sí desarrolló una cultura en este negocio, precisamente porque no vivió lo que ujú, nosotros vivimos, que ujú, fue un monopolio de 80 años, donde tal vez em, ujú, el tema de seguros lo suscribíamos ujú, al seguro de la casa contra incendios, al carro y tal vez la póliza para que me pagaran el crédito si fallecía. ujú. Entonces, ¿qué oportunidad le ves a ese negocio? Es una oportunidad enorme. Lo que sucede es que eh, por medio del monopolio, el Ujú, monopolio fue bueno en alguna parte, pero desventajoso en otra parte, sobre todo en el aseguramiento a nivel personal. ujú, Eh, Costa Rica está atrasado o rezagado más o menos unos 50 años respecto a la región en materia de seguros personales, en cultura de seguros personales. Eh, Gracias a Dios estamos cambiando ya esa tendencia. Ahora te voy a hablar de los números de la SUGESI, ujú, pero hace 10 años el seguro más vendido era el seguro de automóviles y de bienes. Es ujú, decir, que el costarricense promedio invertía lo que tuviera que invertir en asegurar bienes. ¿Ok? En los países más desarrollados, la cultura de seguros es tan avanzada que le permite a una persona, ¿verdad? Que, por ejemplo, si llega a fallecer, para hablar de un seguro de vida, le pueda transmitir riqueza a su familia. ujú, Henry Ford dijo, este país, está hablando de Estados Unidos, este país se ha convertido en lo que es, en un país tan grande y tan fuerte económicamente hablando, en una muy buena parte y tal vez la mayoría, gracias a los seguros. El seguro es una garantía financiera que yo tengo.
sea asegurando un bien o sea asegurando una vida. Porque el seguro es la única herramienta financiera que puede producir dinero al instante que se gestione o ocurra un siniestro. Ujú, Entonces, yo con un seguro, por ejemplo, un seguro de enfermedades graves, que es un seguro de los que yo más le recomiendo a todos los clientes con los que tengo la oportunidad de conversar, un seguro de enfermedades graves, lo que va a hacer es garantizarle al asegurado una reposición de los potenciales ingresos perdidos que tenga a causa de esa enfermedad grave. Una enfermedad grave, por ejemplo, un infarto al miocardio, que no te va a matar, te va a cambiar la vida. Te tienen que hacer un cateterismo, ujú, te van a decir durante los siguientes 6 meses no puede manejar, no puede hacer esfuerzos, no puede hacer diferentes actividades. Y una persona para vivir bien tiene que generar ingresos y para generar ingresos ocupa dos cosas, trabajo y salud. Los seguros personales están diseñados para reponer los ingresos potencialmente perdidos. Una persona que tiene que dejar de manejar, dejar de hacer esfuerzos y tal vez vive de manejar, vive de hacer esfuerzo, de caminar, de hacer, o busca otro trabajo donde lo acepten, ujú, o va a tener que ver cómo resuelve una N cantidad de meses. Luego se va a recuperar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa mientras se recupera? Un seguro de enfermedades graves que te va a garantizar hasta 10 años de tus ingresos. Yo ujú, puedo contratar un seguro hoy. Si yo gano $1,000 por mes, un seguro de enfermedades graves o inclusive de accidentes personales me va a garantizar esos $1,000 mensuales durante una N cantidad de años, inclusive hasta 10. ujú. Entonces yo cuando contrato yo un seguro para mí, de accidentes personales o enfermedades graves, yo tengo que pensar en función de el ingreso que quiero proteger y garantizarme. Es como una incapacidad, digamos, entre comillas, privada, que no tiene digamos, el punto negativo que tiene nuestra incapacidad social, ¿verdad? Que te paga hasta máximo un 60% Correcto. o a veces ni eso, porque desgraciadamente también, Brian, es una realidad. A veces las personas son despedidas de su trabajo Ujú. precisamente cuando pasan después de una situación de esas. Sí, he escuchado miles de casos que pensaríamos que en un país con la robustez jurídica en la parte laboral que tiene Costa Rica no pasa, pero sí pasa. Y Claro. de hecho aquí tuvimos una invitada que precisamente pasó por eso en un momento de su vida. Ujú, Entonces la despiden, se queda convaleciente de una enfermedad y ujú. pues una situación bien complicada. Brian, y contame una cosa, ¿qué pasa en el caso de este tipo de aseguramiento con las empresas? ¿Son las empresas o los socios sujetos de seguro o cómo funciona? Totalmente. Como te decía, el seguro a nivel personal, ya sea que lo esté tomando una persona individual o lo toma una empresa para proteger a una persona, es Ujú, igual, son personales, lo que viene a hacer es garantizar una continuidad de ingresos. ujú, Entonces, tal como lo decía, es una incapacidad. Bueno, si me pasa esto, un accidente, ujú, me quiebro, tengo un reembolso de gastos médicos por accidente, ujú, tengo una incapacidad total y permanente, no puedo trabajar. Bueno, una aseguradora, como la que por ejemplo yo represento, puede garantizarle hasta 10 años. Es como si hubiera trabajado esos 10 años ujú, en un solo pago y por adelantado. Tiene el equivalente de su ingreso durante 10 años para seguir viviendo y se va a acabar el seguro a los 10 años, pero le ujú, toca resolver, pero, ¿verdad? En correcto. una empresa, por ejemplo, es súper importante que el dueño, los socios y las personas claves estén asegurados. Es vital. Tenemos soluciones, por ejemplo, para un dueño único, un solo dueño de una empresa, una persona que es el único dueño, no tiene socios, donde la realidad de la mayoría de dueños únicos, ellos han sido los pioneros en el negocio, los fundadores, y son los que lo saben todo y son su persona clave. Ujú, De pronto tiene un cónyuge, hijos, sea esposa o esposo, lo que sea. Vamos a poner un ejemplo, tiene esposa e hijos. Probablemente, probablemente no, ¿verdad? Yo soy asesor de empresas familiares. En más del 90% de los casos de una persona que empezó un negocio y que hoy lo dirige, su cónyuge y sus hijos no se han involucrado de alguna manera o no se involucraron lo suficiente como para poder sustituirlo idóneamente. ujú, Muchas empresas en este país que de pronto nos están escuchando sus dueños,
Si él fallece mañana, la familia tiene que salir corriendo o a vender o a cerrar esa empresa. Y vender una empresa no es nada fácil. Probablemente tenga que cerrarla. Ujú, Tenga que ponerle candado porque no puede continuar. Bueno, ¿cómo lo resuelve un seguro? Bueno, un dueño único de una empresa puede tomar un seguro equivalente inclusive al valor total de su empresa. Valga lo que valga, valor total de la empresa. Si vale 10 millones de dólares, 10 millones de dólares. Para que en caso de fallecimiento, la empresa y por ende su familia que está detrás reciban una inyección de liquidez de N cantidad de millones de dólares ujú, para que esa familia tenga la oportunidad de continuar la empresa, ¿verdad? Y usted diría, ¿cómo una familia podría continuar la empresa si no sabe nada? Bueno, nosotros inclusive dentro de la asesoría le hacemos un plan para que el dueño repose su confianza de que con la plata y con el plan su familia va a poder continuar la empresa. Si no es posible continuarla y la tiene que vender, habrá un plan y si la tiene que cerrar, está la plata para cerrarlo, porque es uno de los problemas. ujú, Cerrar una empresa no es solo poner candado, a mí me pasó cerrar una empresa. Tenés que tener capital para matar todos los compromisos económicos. Todos los bienes que estén atados al flujo de ingreso de la empresa tienen que ser cubiertos. Cerrar una empresa cuesta mucho dinero. Entonces, un dueño único puede contratar el valor total de su empresa para su familia, como si la hubiera vendido, ujú, sin haberla vendido, para que económicamente pueda resolver. Si tiene que pagar liquidaciones, pagarle al banco lo que le debe, al proveedor, a los proveedores le deben 25, 30, 40, 50 millones o más, ¿verdad? Ahí está la plata para cancelar y que por lo menos su familia no sufra un daño moral, ¿verdad? Por no pagarle a alguien que tengan que ser perseguidos, enjuiciados, le ujú. pongan acciones por moratoria o lo que sea, que haya el dinero, ¿verdad? Y en el caso de los socios, para hablarlo muy rápidamente, si vos y yo somos socios, el seguro puede proteger el capital accionario de cada uno. Si vos tenés 1 millón de dólares en acciones y yo otro 1 millón de dólares en acciones, y yo llego a faltar, tus socios ahora son mi esposa y mis hijos. Ujú. Pero ¿cómo te llevas con ellos? ¿Qué tan valiosos van a ser como socios? ¿Qué tanto te van a ayudar? ¿Qué tanto saben? O es más, si quieren ser parte de la empresa, porque a veces pasa que la familia dice, no me interesa. Lo que necesito son los ingresos que me daba la persona que lamentablemente falleció. Correcto. Entonces, el núcleo familiar de tu socio lo que necesitas es liquidez. No necesitas estar en las juntas directivas escuchando si Ujú, hay o no hay plata. Este año no hubo plata, el otro año tampoco, y se vino la pandemia y pasó. No, no. La familia lo que va a necesitar es liquidez inmediata. Entonces, ¿qué pueden hacer estos dos socios? Contratan cada uno una póliza relativamente equivalente a valor acciones. ujú, Entonces, en caso de que uno fallezca, la aseguradora indemniza a la empresa para que el otro socio tenga dinero en la mano y pueda ejecutar un acuerdo compraventa acciones y decirle a la familia, bueno, aquí está el 1 millón de dólares, se lo doy a cambio de sus acciones, yo me hago de la empresa, usted obtiene la liquidez que necesita y yo ujú, sigo, a menos que la familia no quiera. Pero eso se ujú, puede arreglar de antemano. Entonces, es muy importante. En Costa Rica no hay 300 empresas pymes, por ejemplo, con un modelo como este, de las ujú, 353,000 que hay inscritas. Hay mucho desconocimiento. Los empresarios no saben el impacto que pueden llegar a tener, ya ujú. sea su familia si ellos fallecen, o ellos pueden llegar a tener ese impacto con la familia de su socio fallecido. Claro. Y es una de las razones por las que podrían terminar cerrando la empresa, porque la familia de su socio no precisamente es su socio ideal. Nosotros nos encargamos de hacer una asesoría muy completa, muy profunda, un buen diagnóstico. Hay muy pocas personas especializadas en este país para este tipo de portafolios, pero nosotros hacemos todo un diagnóstico y tratamos de entender dónde están los riesgos y a dónde se deben de proteger. Entonces, Ujú, la cultura de seguros personales es fascinante, gracias a Dios ha venido creciendo, pero sí es un trabajo puerta a puerta. Cuando yo te digo que ujú, tenemos 5,000 clientes, han sido 5,000 clientes individuales que ujú. nos hemos sentado con ellos uno por uno. Uno No es por que uno. agarramos una empresa donde habían 5,000 empleados. Ujú, No, no, es uno por uno durante 7 años y medio y los hemos ido eh, asesorando y les hemos ido ayudando a ver riesgos y a proteger su patrimonio, a dar continuidad de ingresos para ellos si sucede un accidente, una enfermedad grave o continuidad de ingresos para su familia si llegan a fallecer.
o continuidad de ingresos para su empresa si ellos como dueños o socios llegan a faltar. Excelente. Brian, y te tocaba el tema porque tal vez para un episodio futuro podríamos ya trabajar una temática enfocada en este tema de la extensión de la vida de una empresa, de Ujú, la continuidad o también de la continuidad del patrimonio de una familia, y porque estos instrumentos son importantes, porque dentro del marco de la resiliencia, que es lo que estamos hablando en este ujú, podcast, eh, hay cosas que se pueden prever si usted se protege. totalmente. Brian, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Realmente tu historia es inspiradora. ¿Qué le dirías, Gracias. Brian, a esas personas que tal vez ahorita, cuántas personas hay ahorita viendo a ver y preguntándose, ¿cómo hago para pagar la hipoteca de mi casa? Tengo 3 meses de atraso, tengo a los bancos detrás. O sea, ¿cómo lo logró o qué mensaje tiene una persona que logró sortear una crisis de ese tipo, ¿verdad? Y que a lo largo de su vida también ha sido una persona que no se ha dejado vencer y que si algo ha caído, te ha levantado de nuevo. ¿Qué le dirías vos a esas personas? Sí, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Hay que saber ver las oportunidades. La diferencia entre una persona que termina teniendo éxito en su campo, póngale un atleta, profesionalmente, lo que sea, Ujú, no son precisamente las capacidades y las habilidades, es porque ven el mundo diferente. Ellos ven oportunidades donde otros ven obstáculos y trabajan, ¿verdad? Y hacen lo suficiente para que se convierta realmente en una oportunidad. Entonces, el número uno es saber ver las oportunidades y lo número dos es prepárese. O sea, uno no puede esperar que usted sea elegido para un puesto o que usted sea elegido para llevar un desafío adelante sin preparación. ujú, Hay que prepararse, hay que leer, ok, yo quiero ser un supervisor, necesito aprender a ser un supervisor. ujú, Yo quiero dirigir personas, necesito saber liderazgo. Yo quiero tener una empresa, necesito entender el emprendedurismo. Entonces, yo creo que esos son dos factores que le faltan a muchas personas a veces y que por eso no logran salir adelante, y es porque les falta prepararse ujú. y les falta ver la oportunidad, saber aprovecharla. Entonces, yo tengo muchos sobrinos y tengo dos hijos grandes y yo les digo, visualice qué quiere ser y prepárese. Ujú, Si usted quiere trabajar en el extranjero, vaya a hablar el idioma, prepárese. No puede esperar que lo llamen de China si usted ni siquiera habla mandarín. ujú, Entonces, prepárese, sepa ver las oportunidades y con esa combinación, dele. Y a la gente que de pronto está pasando una situación difícil, yo lo que le puedo decir es que si trabajan lo suficientemente fuerte, si trabajan más que los demás, porque hay que trabajar más que los demás, muy importante eso no, que no puedes decís. trabajar en el horaricito de oficina, tienes que trabajar más que los demás, tienes que dormir menos, tienes que Ujú, gastar menos, pero si trabajas lo suficientemente fuerte, es inevitable que las cosas en algún momento le salgan. ujú. No sé a cuánto tiempo, pero si trabaja fuerte, tal como dice el dicho, Dios no se queda con el trabajo de nadie. Si trabaja lo suficientemente fuerte, eh, tenga fe y espere que las cosas simplemente pasen Ujú. porque usted las está provocando y no porque son cosas del destino. Así que Excelente. Bueno, Brian, muchísimas gracias. Y para las personas que nos vieron el día de hoy, ojalá que este material, este contenido sea de mucho provecho. Compártalo con una persona que sepa que para este momento este contenido puede ser de motivación o de utilidad. No olvide suscribirse al canal y activar la campanita para las notificaciones, así como también revisar la caja de comentarios para informarse un poquito más de temas de protección, tanto personal como para su empresa. Muchísimas gracias.